Vamos entonces a continuar esta instrucción y quiero abordar ya el tema. Ya creo que el fundamento que pusimos pues es lo que es un desafío que a veces es más complejo de entender, pero ya lo otro espero sea más asequible a lo que es común entre nosotros. Antes de explicar la profesión de fe, o como le hemos llamado la profesión de fe explicada, quiero que a nivel general aclarar dos asuntos. El primero de ellos es que en el caso de la Iglesia, y conociendo nuestra propia limitación, creo que las iglesias debemos recibir como miembros a los individuos sobre la base de una profesión de fe creíble en su momento. Mire la palabra. Las iglesias deberíamos recibir como miembros a individuos sobre la base de una profesión de fe creíble en su momento. Claro, con contexto previo, ¿sí? No es lo que digan en un momento específico, sino en su momento, pero a la luz de un contexto previo que nos lleve a pensar que la persona no solo ha profesado a Cristo con sus labios. Como veremos, la profesión de fe no es solo verbal, porque como les he puesto en las copias, la profesión de fe incluye una parte doctrinal y una parte vivencial. Pero lo que quiero decir con esto es que una persona debe ser recibida o pudiera ser recibida, debe ser considerada ser recibida en la membresía de una iglesia sobre la base de una profesión de fe creíble en ese contexto, en su momento, pero no a la luz de su actividad pasada ni por sospechas de una actividad futura. Eso nos carga el corazón, pero las iglesias debemos ser sensatas en el desafío que Dios nos pone. ¿Y cuál es? Que sabemos que hay muchas personas que vienen a las iglesias con un trasfondo que nunca nos va a dejar tranquilos. Nosotros quisiéramos que esas personas tuvieran una conversión como la de Pablo, donde ya no tuviéramos que lidiar con nada anterior, sino que fuera muy visible, muy firme, muy clara. Muchas veces los pastores nos enfrentamos a la tarea de que esta persona, en el contexto de un conocimiento que ya hemos tenido, que quizá la persona nos ha frecuentado, quizás ha seguido el rumbo que le hemos planteado como iglesia, en el momento no tenemos elementos para decir que no puede ser parte de la iglesia, aunque no nos deje tranquilo el asunto. Pero piense algo, nuestras corazonadas no deben convertirse en fundamento, sino la profesión de fe creíble en su momento. Cuando hablo en su momento, es en su momento en el contexto de un conocimiento previo, ¿sí? No es en su momento que mañana aparezca y diga soy creyente, digamos, bueno, una entrevista de 5 minutos, no, sino hay un contexto. Y tampoco suponiendo que qué tal la persona no esté siendo sincera. ¿Me hago entender? Cabe la posibilidad, pero mi pregunta es ¿cómo saberlo? ¿Cómo saber que su pasado no va a venir y le va a interferir en su profesión de fe y lo va a arrancar? Pero es que esa garantía no la tenemos ni siquiera con el que hoy es miembro sin ese trasfondo. Hoy una persona puede ser miembro habiendo tenido un buen testimonio siempre, y eso no es ninguna garantía de que mañana no vaya a fallar. Así que la iglesia debe esforzarse por que
estas personas presenten una profesión creíble de su fe en la actualidad, en el contexto adecuado, aunque sea una posibilidad que luego de ser recibido contradiga su profesión de fe, al menos que esto pase y no que detengamos a una persona ser recibida solo por un trasfondo que tiene o por una un posible desvío. A veces los pastores decimos, realmente no tengo nada actualmente para que la persona sea recibida miembro. No estoy tranquilo porque me gustaría ver más. Pero si por ahora no contradice, deberíamos como iglesia buscar una razón bíblica para decirle, mire, no, y no por esto. Pero si no la tenemos, es un asunto complejo. Yo sé que hay miembros que son recibidos a la iglesia con holgura, es decir, uno dice, vemos la obra, hay progreso, está bien, pero hay personas que se ponen en un medio donde nos gustaría ver más, pero a menos que tengamos un motivo bíblico, no podemos decir, hermanos, pues esperemos a ver qué pasa qué. ¿Me hago entender? Como vamos a esperar qué. Ahora usted tiene vamos a esperar, por ejemplo, más algo, bueno, entonces ese sí es un motivo, pero no dejarlo suspenso como, bueno, ¿y por qué no? Es que no estoy seguro porque, mejor dicho, hagamos una cosa, esperemos porque no sé ni qué decirle. ¿Me hago entender? Eso es complejo. Eso es algo muy pastoral, pero recordemos que en épocas de los apóstoles, con los ojos entrenados, como se supone que es un apóstol, y habiendo recibido directamente del Señor Jesucristo la instrucción, y estando llenos del Espíritu Santo, ¿cuál fue la práctica? Los discípulos, ya llamados los apóstoles, recibieron a la iglesia como discípulos a gente basados en su profesión de fe creíble en su momento, sin pretender tener la infalibilidad de sus acciones futuras, aunque procurando que en el futuro ellos fueran creyentes firmes. Este es el caso de Simón el Mago. Mire, hermano, Simón el Mago no se le dio a una iglesia que estaba naciendo con un líder neófito. Estamos hablando de un evangelista de la estatura de Felipe y del equipo apostólico. Y en Hechos 8, 12 y 13, usted sabe que allí estaba Felipe predicando el evangelio en Samaria. Hechos 8, 12 dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. La pregunta es, hermanos, ¿por qué Felipe lo bautizó? ¿Por qué lo bautizó? Bueno, cronológicamente era porque en su momento creyó, o sea, estamos hablando de los santos visibles. Felipe no podía ver el corazón, pero al menos este hombre asentó la fe. Es más, Felipe, al ser del equipo apostólico, estaba muy claro en la orden: id a ser discípulos y bautícenlos. O sea que ese hombre no fue bautizado en el mismo momento que escuchó, sino que si siguió la orden del Señor, debió pasar un tiempo siendo discipulado, no sé cuánto, pueden ser pocos días o muchos, no sé, pero si fue bautizado fue porque lo vieron como un discípulo. Es más, estaba siempre con Felipe, y eso significa que logró identificarse
y logró acompañarlo. Y dice, y no se le critica porque estaba atónito por las señales que veía. Así que era una persona que se mostraba muy interesada además. Entonces, note, si Felipe hubiera dicho, pero es que él es mago, o viene de ser mago, esperemos un poco más. Esperemos un poco más, ¿qué exactamente? ¿Sí? Si hubiera habido algo, Felipe le dice, vamos a esperar alguna cosa. Es que usted todavía, sí, cosas por el estilo. Pero tampoco Felipe podía detenerlo pensando, ¿y qué tal si este hombre me está? ¿Qué tal si no? Así que en su momento, con los elementos que había a la mano, en ese contexto específico, Felipe, como un delegado del equipo apostólico, le bautizó. Luego, la providencia mostró que su profesión de fe no era genuina. Y ya usted sabe la exhortación de Pedro en el versículo 22 y 23, que hasta le dijo, me imagino por revelación del Espíritu, que ni siquiera era un hombre regenerado, aunque fue o parecía un verdadero discípulo. Ahora, ¿qué ocurre? La iglesia, en la cabeza de sus ancianos, debe esforzarse por recibir a la membresía a los individuos bajo una profesión de fe creíble. Es decir, no es solo porque nos lo diga, sino porque realmente, visiblemente, se ve una profesión de fe, pero a causa de nuestras limitaciones, los recibiremos a los que profesan creíblemente la fe en su momento. En su momento. El segundo dato iluminador, para entender lo de la profesión de fe, es que la iglesia buscaba una esencia creíble de fe en asuntos muy particulares y nosotros también debemos hacerlo. Una esencia creíble de fe en asuntos particulares. Y creo que las iglesias deberíamos esforzarnos en hacer lo mismo. Si el Señor nos ordenó hacer discípulos y luego bautizarlos, entonces deben existir algunas evidencias generales para saber si una persona es discípulo de Cristo o no. ¿Cómo podemos discernir si una profesión de fe es genuina? Creo que en general hay básicamente 3 evidencias de conversión genuina. Yo no le estoy solucionando el problema, le estoy planteando las cosas, pero el problema no se lo soluciona, así que no diga, ay, yo lo quiero apuntar bien para que, mire, ya voy a llegar. No, hermanos, le estoy planteando la estructura, pero dentro de la estructura nos puede pasar lo de Simón el Mago, ¿ya? Porque esa estructura estaba en los apóstoles. Entonces, yo no quiero estar contento que, si le pasó a Felipe, no, hermano, porque cada discípulo que resulta falso es un golpe, daña a la iglesia, pero así es. 3 evidencias de conversión genuina. Hay unas evidencias doctrinales, lo que nos señala hacia el conjunto de verdades elementales, rudimentales, sin las cuales alguno no puede ser llamado cristiano. Debe haber algunas verdades, yo no se las voy a decir, ya trataremos de plantearlas, pero el punto es que hay algunas verdades que usted no puede no creer y seguirse llamando cristiano, ¿ya? Usted puede ignorar muchas cosas y se puede aún llamar cristiano y serlo, pero hay cosas que usted no puede dejar de creer, ¿sí? Y ser un cristiano. Así que hay evidencias doctrinales, ese tipo de asentamiento en el que usted diga, creo en esto, es decir, mi conciencia está persuadida de que esto es verdad. Ya veremos más adelante. El segundo tipo de evidencias es el tipo de evidencias de transformación moral. Yo sé que puedo decirle transformación espiritual, pero solo para que no tener que explicar tanto, transformación al nivel moral, es decir, ese tipo de asuntos que tienen que ver con conducta de lo que está apegado a la ley moral o no. Eso debe haber una evidencia al menos mínima para que usted pueda corroborar si hay algo allí. Entonces, imagino que en el caso de Simón, el abandono de la magia pudo haber sido una evidencia, porque note que a él no se le reprende por la magia,
Se le reprende porque todavía tenía ese espíritu de mago, digamos, no es un espíritu demoníaco, sino que tenía esa tendencia a todavía razonar como tal. Pero al menos la práctica, me imagino que debió ser cambiada. Así que hay un tipo de evidencias doctrinales, una transformación moral, donde el creyente esté experimentando el dominio progresivo del Espíritu Santo, y donde no esperaríamos encontrar creyentes en conductas impenitentes o pecados escandalosos. Si es que un individuo anda en comunión personal con Dios, una vida santa y creyente en el Evangelio. Pero existe un tercer grupo de evidencias, no está contemplado en nuestra confesión de fe, creo que lo dieron por hecho, y es el tipo de evidencias comunitarias, le llamo yo. Y es que si usted razona como el Nuevo Testamento, se dará cuenta que los convertidos se apegaban a una iglesia local. Eso venía como muy junto, como que nadie les tenía que insistir, congréguese, congréguese, sino que usted trate de razonar cuando en una iglesia local, póngase de tarea desde los Hechos en adelante, cuando tocaba razonar con un creyente para que hiciera lo que instintivamente hacían. ¿Qué hizo Simón el mago? ¿No dice la Biblia que andaba con Felipe? Insistió, intuitivamente, instintivamente, el creyente, el nacido de nuevo, va a querer juntarse con otros creyentes. En este caso, él presentó esa evidencia, aunque era falso su corazón, presentó la evidencia. En el caso de Pablo, ¿qué dice? Que luego que fue aceptado, entraba y salía con los discípulos, en el caso de Hechos 2, y los que creyeron fueron recibidos y perseveraban unánimes, etcétera, etcétera. Así que hay un tipo de evidencia comunitaria que es que su arrepentimiento y fe empezaron activos en un contexto de comunión eclesial. Así que, vuelvo y le digo, no son evidencias infalibles, porque así como Pablo se apegó a los demás discípulos y entraba y salía con ellos y era un verdadero creyente, Simón el mago entraba y salía con Felipe y no era un verdadero creyente. Pero al menos la evidencia, que es lo que estamos viendo, los santos visibles las tenía. Algo en doctrina, algo en transformación y la evidencia comunitaria. Ahora sí empecemos, hermanos, la parte doctrinal. Nuestra confesión de fe, allí en su copia, dice que estas personas profesan creer en el Evangelio. Esta es la parte doctrinal. El profesar creer en el Evangelio. Entonces usted empieza a notar que el asunto se desarrolla y puede ser implicado, porque ¿cómo usted sabe que una persona cree en el Evangelio si no hay una explicación del Evangelio? ¿Ya? Entonces, usted no puede tomar a una persona que no ha sido expuesta al Evangelio y decir, ¿crees en el Evangelio? La persona puede decir, sí. Bueno, entonces ya ahora puede ser. ¿Qué es el Evangelio? Entonces ahí es donde entre iglesia e iglesia, entre ministerios y ministerios puede haber una diferencia, pero hermanos, debe haber algún elemento donde la persona pueda decir, creo en el Evangelio. El Evangelio es un mensaje, le recuerdo. El Evangelio es una noticia, es decir, tiene un elemento proposicional, tiene una estructura teórica, asuntos que se afirman o se niegan, tienen elementos que componen un cuerpo de lo que llamamos doctrina, que es necesario asentar, es necesario afirmar en la mente. Así que el Evangelio no es algo que se siente, pero es algo que se cree. El Evangelio tiene que ver con palabras, con proposiciones, tiene ese aspecto teórico, por decirlo de alguna forma, tiene ese aspecto doctrinal. La gente nunca supone el Evangelio, por eso toca explicársela. La gente supone cosas de sentido común, pero el Evangelio no es de sentido común. Por eso dice hay que hacer discípulos, o sea, hay que explicarles a la gente el contenido de esta noticia. Así que hay un elemento
llamémosle teórico, proposicional, que es necesario creer. Cuando se estudian los aspectos de la fe salvadora, entre ellos se reconoce que la fe salvadora contiene un elemento intelectual. La fe es más que un elemento intelectual, pero la fe contiene un elemento intelectual. Es decir, la fe real se manifiesta en que cree cosas puntuales, ¿sí? No decimos que la fe sea solo intelectual o solo conocimiento. Si así fuera, tendríamos que concluir que todo aquel que conoce y asienta intelectualmente el Evangelio es salvo. Eso se conoce en la historia, no sé si le quepa en un renglón, como el sandemanianismo. Es del apellido del hombre Sandemanian, pero sandemanianismo, este hombre, si no estoy mal era un escocés, sandemanianismo, él llegó a definir la fe como el asentamiento intelectual a las verdades del Evangelio. Así que el punto ¿cuál era? El predicador debería enfocar su exposición para ganar el asentamiento intelectual, es decir, persuadirlo al nivel del intelecto. De tal forma que uno le pudiera preguntar a una persona, ¿crees? Y la persona diría, sí creo, si está persuadido de lo que acabé de decir es verdad, sí, si no tenía ninguna excusa para controvertir, entonces decía, ¿crees? Perfecto. Es decir, si el Evangelio persuadió tu intelecto, ¿qué más deberíamos esperar? Bueno, le faltó algo, porque la fe siempre viene acompañada con el arrepentimiento. Por eso creemos en la conversión, arrepentimiento y fe. Y no solo fe, ni mucho menos fe en su aspecto tan solo intelectual. Para los interesados en esto, fue Andrew Fuller que le respondió. Creo que ese libro está traducido ahora por un ministerio de un hombre escocés que es peruano, llamado Teología para Vivir. Yo no estoy seguro de recomendar todo lo de esa editorial. No, de hecho estoy seguro en no recomendar todo lo de esa editorial, sino que el esfuerzo, hay esfuerzos que está haciendo muy bien. Y él tiene el libro en español de Andrew Fuller respondiendo al sandemanianismo. Es muy bueno. Y Andrew Fuller fue un reformado, le llamaban el bulldog de la reforma, algo así. Ese tipo era, vea, se le paró firme a, ya usted sabe. La fe es un ejercicio que compromete el intelecto, es un reconocimiento positivo de la verdad. Así que cuando Dios da fe, otorga la capacidad de entender el contenido de la doctrina. ¿Ya? No estoy diciendo todo el contenido, porque nadie puede decir si yo entendiera todos los misterios y toda ciencia. No, por allá no. Pero al menos cuando hay fe, el Señor sí da la capacidad de entender. Por eso dice el Señor abrió el corazón de Lidia para que entendiera. Usted sabe que en la Biblia el corazón también piensa. El corazón en la Biblia no es el sentimiento, es la base de el intelecto, como de la voluntad, como del sentimiento. Pero no es un entendimiento solamente. Por eso muchos teólogos hablan de que la fe va más allá de asentar datos a llegar a ser persuadido por esos datos. Entonces, creo que entienden la diferencia entre conocimiento y persuasión. La fe es más parecida a la persuasión que al conocimiento. Obviamente, para ser persuadido usted necesita el conocimiento, pero no siempre el que tiene conocimiento está persuadido de tal cosa. ¿Me hago entender? Otra vez. ¿Sí? Usted puede tener conocimiento aunque no esté persuadido. Pero si usted está persuadido, lo es por la vía del conocimiento. Así que la fe es más que un asentamiento intelectual, se parece más a la persuasión en el intelecto, al menos ese aspecto. Es interesante cómo en nuestra confesión de fe, en el capítulo 14, párrafo 2, 14.2,
hay una definición linda de lo que es creer o la fe. Claro, no es lo único, pero note cómo es definida la fe. Por esta fe, el cristiano cree que es fidedigno todo lo revelado en la palabra por la autoridad de Dios mismo. También, claro, por la fe, percibe en la palabra una excelencia superior a todos los demás escritos y todas las cosas en el mundo, pues muestra la gloria de Dios en sus atributos, la excelencia de Cristo en su naturaleza y oficios, y el poder y la plenitud del Espíritu Santo en sus obras y operaciones. Y de esta forma, el cristiano recibe la capacidad para confiar su alma en la verdad así creída. Y también actúa de manera diferente según sea el contenido de cada pasaje en particular, produciendo obediencia a los mandatos, temblando ante las amenazas y abrazando las promesas de Dios para esta vida y para la venidera. Pero las principales acciones de la fe salvadora tienen que ver directamente con Cristo, aceptarle, recibirle, descansar solo en Él para la justificación, santificación y vida eterna en virtud del pacto de gracia. Esta definición es amplia, pero quería resaltar que hay un aspecto intelectual, donde uno debe ser persuadido. Obviamente no es lo único. Los reformadores hablaron de que además de la persuasión debe haber ellos le llamaron, vamos a llamarle en español, fiducia. Aunque así no se pronuncia en el latín, ¿verdad? Los que saben latín, pero yo no sé latín. Pero fiducia quiere decir esto, que además de estar persuadido en la mente, es una fianza en la que yo arrojo mi vida a los brazos de Cristo. Pero estamos hablando del aspecto intelectual. El objeto de la fe salvadora es darle crédito a todo lo que está revelado en la palabra. Así que cuando hablamos de la parte doctrinal para una persona, creo que debe haber algo mínimo, y es que la persona no solamente debe estar persuadida, es decir, debe entender los asuntos centrales del Evangelio, sino que debe estar persuadida, y aunque no lo entienda todo, al menos sí debe presentar una disposición a creer lo que aún no entiende. ¿Sí? Es decir, no sé si eso se lo digan así, quizá nunca se lo digan así, pero al menos la idea es esta. Aunque no entienda todo el contenido de la doctrina, estaría dispuesto a creerlo si se me persuade por las Escrituras. Eso es distinto a tener una persona que diga, aunque no entiendo todo, hasta que lo entienda, voy a creer. ¿Sí? ¿Nota la diferencia? Esta persona está poniendo su entendimiento como el parámetro. Así que ya usted como pastor sabrá cómo le entiende a una persona tal cosa. Hay unos movimientos específicos de la fe y uno de ellos es asentar. Por eso se habla de la fe o el creer, pero específicamente, como dice la confesión de fe, esta persona debe creer un contenido que se trata del mensaje de la salvación, de la culpa, el poder, las consecuencias eternas del pecado a través de Jesucristo y el arrepentimiento para con Dios. Sin esto, hermano, nadie puede ser salvo. ¿Qué parte de la fe, de la salvación, de la culpa, el poder, las consecuencias eternas del pecado no debe creer una persona para ser salva? De hecho, debe creer esto, o si no es salva ¿de qué? ¿Sí? Y en eso sí creo que debe haber habilidad en las iglesias, y es muy buena la pregunta, que a veces hay un libro que se llama así, ¿no? ¿Salvo de qué? ¿Salvo de qué? Exactamente, usted dice, soy salvo. Muy bien, ¿salvo de qué? Yo creo que la persona que está estudiando el Evangelio debe al menos decirle básicamente de esto es lo que soy salvo. Porque mucha gente, y yo he escuchado predicaciones de la insistencia, hermanos vengan, o amigos vengan a Cristo para ser salvos, vengan para ser salvos. La gente está cierta que le toca ir a Cristo para ser salvo, pero no sabe exactamente de qué es que tiene que ser salvo. Ese es el Evangelio. Si le falta ayuda, hay un librito bueno por ahí. ¿Cierto, hermano? Recomendado. Se llama El Evangelio Bíblico y sus promesas.
Está bien. Pero hermanos, algo parecido debe haber, hermanos. ¿Me hago entender? Usted no puede decir a la persona, ¿crees? ¿Crees en el Hijo de Dios? O sea, esa es una expresión bíblica, yo sé, crees en el Hijo de Dios, es bíblico, pero déle elementos para que la persona pueda decir, bueno, sí creo, o no creo, o me cuesta creer, o cosas así. La palabra de Dios dice en Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Si usted coloca ese texto al revés, ¿qué es lo primero? Debe haber predicación, ¿cierto? Después, por la predicación, claro, si Dios quiere, entonces la persona escucha, ese escuchar salvífico que lo lleva a creer, y después de creer, la persona profesa la fe. Entonces, note que hay un orden. Entonces volvemos, hay una parte doctrinal que toca, hermanos, por supuesto, explicar para que podamos corroborar si este santo visible dice, sí, es que yo creo en el Evangelio, por supuesto. En Hechos 11:26 dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. No que el tiempo sea un parámetro, pero hermanos, los apóstoles gastaban mucho tiempo en hacer discípulos. Al menos aquí nos dice que se congregaron todo un año para hacer tal cosa. Y dice, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Las iglesias debemos tener una parte de la iglesia donde por supuesto hay predicación, que es la exposición fiel de la Escritura, pero haber una parte de la iglesia que hace esa tarea de explicar, de enseñar, de dar los elementos allí para que las personas puedan afirmar si realmente esa es la fe y están persuadidos de ello. Y obviamente estos discípulos no se quedaron con el aspecto intelectual, porque ¿cómo más le iban a llamar cristianos? Sino era porque empezaron a vivir de una forma acorde a lo que estaban aprendiendo, pero eso es el otro punto. Esa es la parte positiva del aspecto doctrinal. Entonces la parte positiva es profesar fe en el Evangelio, ¿no? Esta es la parte positiva, pero hay una parte negativa. Y la parte negativa, que usted puede conseguir ahí mismo, es, le vamos a llamar, no herejía, pero déjeme explicarlo. Dice allí, quienes no contradicen su profesión de fe sosteniendo herejías. Estamos hablando del aspecto doctrinal, es decir, ¿qué sería lo opuesto a profesar o asentar el contenido doctrinal del Evangelio? ¿Qué puede ser lo opuesto a aceptarlo, a ser persuadido, a creer? Pues seguramente lo opuesto es sostener errores en cuanto a la fe del Evangelio. Y es muy importante esto. El aspecto negativo es el trastorno o alteración del fundamento de la fe o doctrina cristiana. La confesión de fe habla de destruir su propia profesión mediante errores torciendo el fundamento. ¿Cuál fundamento? Pues el que acabamos de explicar, el fundamento del Evangelio de Jesucristo y esas doctrinas implicadas. Ya que hay asuntos complejos con esta palabra, torciendo el fundamento, o como está en nuestras traducciones normales, errores fundamentales. Yo quiero precisar el punto. Como quizá les mandé un documento a todos, debemos entender que esto de doctrinas fundamentales, el lenguaje es válido, desde que usted sepa qué quiere decir con eso, porque el lenguaje puede no ser válido
si lo que tiene en mente es otra cosa. Como habíamos hablado, si lo que tiene en mente es que en la Biblia hay una distinción entre doctrinas fundamentales, entiéndase, importantes, de primer nivel, cosas así, no creo que sea el enfoque correcto, porque entonces se nos va a arrojar a un subjetivismo de nosotros mismos calificar cuáles son las doctrinas que deben estar en el primer orden o en el segundo y hasta en el tercero, como hoy ya lo han dicho. Este es un asunto muy complejo porque uno no puede estar por encima de la Escritura diseccionando o calificando a menos que la misma Escritura lo haga. Pero si la Escritura no lo hace, hacer ese tipo de armadura artificial lo hacemos es ya basados en un presupuesto, que realmente es un interés particular. Es decir, esto no me conviene que venga de primero, entonces lo coloco de segundo o de tercero, según lo que yo quiera. Y entonces otro teólogo puede decir, no, pues a mí sí me conviene que eso que usted colocó de tercero venga de primero. ¿Me hago entender? ¿Quién tiene la verdad? Así que ese es el enfoque incorrecto. Pero creo que, bien entendido, existen doctrinas que llamaríamos necesarias. ¿Necesarias para qué? Para la salvación, para la religión y para la iglesia. Y me voy a tomar del teólogo Witsius, que hizo un documento explicando el credo apostólico en su introducción, muy, muy bonito, donde él dice que su planteamiento, porque esto no se está discutiendo hasta hoy, se está discutiendo hasta allá, lo que pasa es que aquí nos tragamos un elefante y no nos dimos cuenta, pero en esa época hubo discusión al menos. Él entiende que hay doctrinas necesarias, no que las otras no sean importantes, sino que unas son necesarias en un nivel más que otras. Es decir, hay algunos asuntos que son necesarios creer, sin los cuales no habrá tal cosa. Y él las distinguió como doctrinas necesarias para la salvación. Son aquellas por las cuales Dios salva, justifica al ser humano, son aquellas que deben creerse para salvación. Y eso nos arroja a otro nivel, ¿no cree? Es identificar en la Escritura con qué elementos la gente creyó y con qué elementos no. Es decir, no decían, por ejemplo, ¿crees tú en el milenio? No era una pregunta para creer, pero de hecho creer en el reino de Dios sí era una pregunta para creer. ¿Cómo lo sabemos? Mírelo en la cruz. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Esa es escatología básica. Lo necesario para ser salvo. Para ser salvo. No lo necesario para otras cosas, pero había cosas que él necesitaba creer. Él no podía ser salvo si no conocía su miseria, por ejemplo. ¿Cómo sabemos que el ladrón conoció su miseria? ¿Lo recuerda el texto? Nosotros estamos aquí por lo que hicimos. Usted no puede ser salvo si no reconoce que Jesucristo es el santo Hijo de Dios, que hizo en la cruz él, pero ningún mal hizo. ¿Sí nota? Hay cosas necesarias. Acuérdate de mí. ¿Qué estaba haciendo? Humillándose, pidiendo la salvación de su alma. Eso se llama arrepentimiento. ¿Sí ve? Cuando estés en tu reino, creía que después de morir iba a ser recibido a las moradas eternas. Vea, sin eso usted no puede ser salvo, punto. Este hombre pudo quizás obviar muchas cosas, pero no esas. No es lo único, la Biblia sigue hablando, la Biblia revela progresivamente sus doctrinas, así que hay cosas que usted tiene que entender, así que hay doctrinas necesarias para la salvación, doctrinas necesarias para la religión. ¿A qué le llamaron religión? Aquellas cosas sin las cuales usted no puede vivir una vida piadosa. Es decir, se espera de los creyentes, dice la Biblia, que si alguno tiene esa esperanza en él, debe andar como él anduvo. Como él anduvo, ¿sí? Debe haber algo, ¿verdad?, necesario para vivir una vida piadosa, una vida que agrada a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque aunque para muchos la vida de piedad no sea necesaria y la coloquen de segundo nivel, hay un texto que dice que sin santidad, ¿qué tan necesario puede ser eso? ¿A dónde le quedó el nivel? De primero, ¿verdad? Así que es mejor que aprenda más o menos qué es eso.
Claro, ahí es donde el ladrón en la cruz ya no nos puede servir de parámetro, pero especulando, si le hubiera podido bajarse 5 minutos de la cruz, ¿será que vuelve al robo? ¿No, verdad? Bien. Y doctrinas necesarias para la iglesia son aquellas que se usan para recibir un creyente a la congregación. Hermano, imagínese usted, yo sé que esto es colocado hasta de tercer nivel, pero ¿recibiría usted una persona en su iglesia que no crea en el bautismo? Dice, pues no es necesario para salvación, ni para la vida de piedad. Sí, hermanos, pero es necesario para la iglesia, es un rito que el Señor instituyó para recibir a los miembros. ¿Me hago entender? Así que eso sí es necesario creer. Aunque parezca sencillo, el asunto de aplicación pastoral de lo necesario que una persona debe entender no es fácil. El desafío sigue. ¿Cuáles son las marcas de un artículo fundamental para que sea catalogado como fundamental? ¿Cómo reconocer los artículos fundamentales sin caer en el subjetivismo? Yo le voy a dar al menos, me voy a apoyar en Witsius, 7 maneras en que él también es realista y dice, yo no le voy a solucionar el problema, pero le voy a dar algunos elementos para más o menos entender cuándo una doctrina puede llamarse fundamental. 1. Debe estar en las Escrituras y provenir exclusivamente de ellas. ¿Sí? Si es fundamental, ¿dónde esperaría encontrarla usted? Pues en la Biblia. Si es una inferencia de la inferencia de la inferencia, entonces seguro eso no es fundamental. Debe ser claro. Segundo, debe estar en tal forma contenida en la Biblia que cualquier creyente pueda percibir que es una enseñanza de la Escritura. Yo creo que hay doctrinas, como dijo el apóstol Pedro, que son difíciles de entender, pero lo fundamental debe estar en la Escritura tan expuesta que un creyente la pueda entender. Yo no creo que el Señor haya cogido una doctrina que sea fundamental, por ejemplo, para la vida eterna y la haya escondido debajo de la profundidad que solo los eruditos puedan acceder a ella. No, de esas doctrinas hay, pero si es fundamental, debe estar expuesta y se puede percibir en las Escrituras. 3. Deben ser necesarios para la fe en Cristo y el verdadero arrepentimiento. Si es necesaria, tendrá que ver con la fe en Cristo y el verdadero arrepentimiento. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, una persona básicamente debe creer que ahí está Dios, que es galardonador, cosas así. 4, cualquier cosa, dice este teólogo, a la cual Dios le haya anexado una amenaza de destrucción. Eso es fundamental. Es decir, el Señor la planteó tan necesaria que no solamente la explicó positivamente, sino que le puso una amenaza. Primera de Juan 4, 2 al 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo haya venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Así que aquí hay algo donde uno puede saber si alguien es de Dios o no es de Dios, y es su concepto del Hijo de Dios. En este caso específico era si ha venido en carne o no, pero uno no puede ser creyente si el Cristo en el que cree no es el Cristo bíblico. Y eso es claro. Quinto, fundamental, si la misma Biblia le llama que es fundamental. Primero los Corintios 3:11, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, Jesucristo. Sexto, y esto es difícil, todo aquello que haya que saber para entender una doctrina fundamental, es fundamental. ¿Ya? Si esto es una doctrina fundamental, por ejemplo, Cristo, es fundamental. Toda doctrina que me ayude
a entender qué es Cristo, entonces es fundamental, porque sin esto, ¿cómo yo conozco a Cristo? El ejemplo que da aquí es, por ejemplo, la doctrina de la depravación total. Wichus la coloca como una doctrina fundamental. Es decir, usted debe conocer la doctrina del pecado y su alcance. Todo aquello que le lleve a usted a entender esa doctrina fundamental, de obvio debe ser fundamental también. ¿Ya? Interesante el planteamiento. Porque sin estos fundamentos, usted no puede entender el fundamento. Y séptimo, si en algún tema llegamos a la conclusión que la doctrina más difícil es fundamental, entonces las doctrinas más fáciles pegadas a ellas también lo son. Si llegamos a la conclusión que una doctrina difícil es fundamental, entonces las doctrinas más fáciles que se conectan a esta también lo son. Complejo. Vuelvo y digo, ellos no estaban interesados en resolvernos el problema, sino en darnos elementos para que nuestro discernimiento no fuera tan obvio de, venga, cogemos y fundamental, y no fundamental, no, sino que pásela por allí. Esta es la discusión que no se ha dado en este tiempo, y que yo sí propongo que se dé en este tiempo. Es decir, vamos a hablar de doctrinas fundamentales, pero bíblicamente, entonces pasemos por aquí, estudiemos a ver qué nos queda, ¿me hago entender? Bien, mi anotación pastoral, hermanos, antes de ir al descanso. Hermanos, a veces nos encontramos en el dilema de discernir cuánto de conocimiento será suficiente para bautizar o añadir a la iglesia a un individuo. Ya usted, por ejemplo, ya se graduó de esta clase y dice, ya sé la parte doctrinal, la parte, eso ya me lo sé. Vamos a hablar de la parte doctrinal, la parte positiva la entiendo, debe tener fe en el Evangelio, no debe sostener, y aquí la palabra clave es sostener, ¿verdad? Porque creyentes todos tenemos errores en la doctrina, otra cosa es que lo sostengamos con fuerza, pero que sostengamos herejías destructoras, que no queramos arrepentirnos, ser persuadidos, está bien, lo sé. Ahora voy y aquí estoy al frente de una persona que queremos añadir a la iglesia por bautismo o por membresía, como sea, y podemos trazar una línea o estructura que nos permita reconocer lo mínimo que un hombre debe abrazar en doctrina para este ejercicio. Creo que es lo que todos los pastores hacemos, es decir, menos de esto si no. No le vamos a pedir la madurez del creyente que lleva muchos años, pero menos que esto no. Sin duda existe un grupo de doctrinas de salvación sin las cuales un individuo no puede ignorar para ser cristiano, o al menos para considerarlo un santo visible. Imagínense una persona, por ejemplo, no estamos en el tiempo de los gnósticos, aunque también hay de eso ahí, pero ¿cómo usted va a recibir una persona que no cree de Cristo? Por ejemplo, yo creo que Jesucristo era otro ángel, cosas así. Usted dice, bueno, pero es que sí, eso es ignorancia, sí, pero eso debe corregirse, porque uno no cree porque Jesucristo, uno no es salvo porque cree que Jesucristo es un ángel, sino porque cree que Él es el Salvador, Hijo de Dios, etcétera. ¿Me hago entender? Pero bueno, usted ya lo sabe, pero a nivel pastoral es necesario no subrayar líneas sin ser sensibles a varios pormenores que podemos encontrar. Hermanos, las iglesias y los pastores en dependencia del Espíritu, la observación piadosa, el conocimiento de los individuos, tenemos que andar en búsqueda de estos elementos. Por eso, hermanos, no se hacen discípulos a la distancia, online, virtual. Y por eso el pastor no es solo el predicador. El pastor, mire, debe tener más ojos que boca. Y mire, debe escuchar, y debe mirar, y debe preguntar. Y hacer preguntas, hermano. ¿Cómo más le conoce?
debe usted escuchar las conversaciones de la gente. Un pastor debe estar entre la gente, ¿me hago entender? Sino cómo sabe. No hay una fórmula, sino que tiene que depender del Espíritu, tiene que orar al Señor, volverse más diestro en mirar en la palabra, debe asesorarse de los hombres, ojalá muertos, no que los invoque, sino está hablando de los libros, de los hombres que ya partieron con el Señor, que eran médicos del alma. Usted cuando lee los libros hoy de puritanos, los libros completos, usted dice, esta gente sabía del corazón, esta gente sabía, es que lo desnudan a uno muy rápido, usted dice, lo hacen conmigo, lo pueden hacer con cualquiera, usted debe andar en búsqueda de esos elementos, y los pastores somos llamados a eso, hermano. Vea, este hermano habló esto o dijo esto, voy a hablar con él porque quiero saber por qué lo dijo. Hermano, venga, es que usted la otra vez, usted es expresión, ¿qué entiende por eso? ¿Sí? ¿Por qué dijo eso? Y esas cosas nos dan perspectiva, hermanos. Hemos de ser conscientes que cuando las doctrinas fundamentales para la salvación, voy a hablar de las doctrinas fundamentales para salvación, estas admiten varios grados de seguridad, entendimiento, retención y claridad en los creyentes. Y que usted cometería un error si va a pensar que todos los creyentes tienen el mismo grado de entendimiento, seguridad, retención y claridad. Ese es mi mensaje pastoral. Yo sé que hay un grupo de doctrinas innegociables. Usted entiende las doctrinas que son fundamentales, necesarias, lo entiendo. Y en eso, hermanos, tenemos la estructura y las iglesias y los pastores debemos decir, menos que esto, no. Pero, hermanos, el cómo la persona tiene persuasión, entendimiento, retención, claridad, eso varía. Así que déjeme darle estos consejos. Primero, cada persona puede llegar a entender de mayor o menor grado el mensaje. Si usted ha pastoreado gente de cerca, debe saber que hay hermanos de Dios, hermano, lo que cada uno le repartió el Señor. Usted les explica una verdad, mire, su mente Dios la hizo así. Y hay hermanos que la misma verdad, voy a usar la palabra sin ser despectivo, son lentos y tienen dificultad en entenderlo. Y usted no puede decir, el que más rápido lo aprendió tiene fe y el otro no. No. El problema es en el entendimiento, hermanos. Es la verdad. Sí, mi hermano Andrés. En ese sentido, cuando en Hebreos se dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, hay como una incipiente como división, una clasificación, ¿no? Sí. ¿Cómo lo haríamos corresponder con esto que estamos viendo? Hermano, mire, ese texto es muy difícil, muy difícil. Yo creo que la mejor explicación, en mi entender, y para hacer justicia a toda la Escritura, para no colocar ese texto en contravía de toda la Biblia, creo que ese texto, el apóstol Pablo estaba haciendo referencia a los asuntos que traían los hebreos tradicionalmente de su judaísmo, de los que debieron renunciar para aceptar a Cristo. Yo sé que el lenguaje parece que sea otra cosa, pero cuando nos habla de los bautismos, la palabra quizá pueda ser los diferentes ritos de lavamientos que tenían, cuando habla de las obras muertas, de cosas así, no está hablando de lo que ellos son en Cristo, sino de lo que debieron desprenderse para poder llegar a Cristo. Por eso él dice algo así como, otra vez yo hablándoles de por qué los sacrificios de los becerros no, otra vez yo hablándoles de por qué las imposiciones de mano no, otra vez yo hablándoles de, ¿me hago entender? Ese es como el argumento, así entiendo el texto, y no como se ha entendido, que es que era, mire, yo ya les expliqué a ustedes el arrepentimiento para con Jesucristo, no. Creo que hay una buena cantidad de puritanos que lo entendió como que era su condición en el judaísmo, de lo que debieron desprenderse
para llegar a Jesucristo. Sí, mi hermano. Te tengo una pregunta, pastor. En la Biblia igualmente no es como clara, pero no cuánto tiempo debe darle prudencialmente una persona para que realmente, o sea, ya realmente esta persona ha creído, está dando frutos dignos de arrepentimiento, porque a mí me ha pasado personalmente, y muchos hermanos de contigo lo saben. Yo le he preguntado, he predicado a gente, y me dice, uy, no, esta persona ya creyó, ¿sí? Pero desafortunadamente pues no ha sido así. ¿Sí? Y eso que no ha llevado buen tiempo compartiendo, buen tiempo, Ese es lo que estoy argumentando, hermano, y la respuesta es no sé. No sé exactamente, pero le estoy dando los elementos. O sea, al menos lo que estamos viendo es doctrinalmente debe haber unos elementos, fe en el Evangelio y que no hagas, sí, pero ya, es que ese es el desafío. Entonces, déjeme terminar con esto. Entonces, uno, existen individuos cuyo entendimiento es mayor, otros tienen dificultad para aprender, lo que no significa una negación de la fe. Lo que significa es que con esta persona toca tener un trato diferencial, especial, específico, más personalizado. Segundo, hemos de saber que puede haber fe verdadera donde también haya saltos de duda. Hemos de saber que puede haber fe verdadera donde también hay dudas y que no gozan de certeza y confianza plena. Vea, un asunto es la fe y otra cosa es la certeza de la fe, no confundir. Una cosa es la fe y otra cosa es la certeza. Una cosa es tener fe y otra cosa es estar convencido de que tengo fe. J.C. Ryle hace una linda aclaración de eso, de qué es la fe y qué es la certeza. Son dos cosas distintas, aunque una proviene de la otra. Lo uno es un don de Dios para salvación, lo otro es un don que Dios le da al que quiere. Estar convencido de que está en Cristo. Hay gente que está en Cristo y duda, pero está en Cristo. Y hay gente que está en Cristo y lo sabe, gloria a Dios, pero aunque lo uno, según entiendo, debería dar a luz a lo otro, si yo estoy en la fe, debería estar convencido y los creyentes deberían buscar porque es un don que reconforta, a veces no siempre coincide. La pregunta para ellos no sería, ¿crees que has creído? No le haga ese mal a alguien. ¿Crees que has creído? Es muy probable que él le diga, no estoy seguro, a veces creo que sí he creído y a veces no creo que he creído. Pregúntele, ¿crees en el Hijo de Dios? Tercero, muchos creyentes no necesariamente requerirán saber explicar el contenido de su fe de forma clara. Yo sé que las entrevistas, yo también las hago, pero hermanos, no significa que quien no pueda dar testimonio claritico de la fe es porque la tiene. Y el que no puede dar fe explícita, clara del contenido de su fe es que no tiene fe. No, hermanos. Es distinto no saber explicar su fe que rechazar la fe o controvertirla. Es distinto. Yo puedo no tener las palabras adecuadas y tener fe. Otra cosa es no poderlo explicar porque yo estoy controvirtiendo el Evangelio, ¿sí? Y no entenderla porque estoy peleando con el Evangelio, es otra cosa. Pero la buena disposición de la palabra, de aceptarla, de no presentar objeciones rebeldes, es distinto a objetarla y resistirla o contradecirla. Así que hermanos, en los hermanos hay muchas cosas y a veces cuando la persona no puede dar razón de su fe, quizá lo que deberíamos concluir es que tengo dudas en cuanto a su entendimiento, no en cuanto a su fe. ¿Ya? Y por último, aunque reconocer y recibir la doctrina de forma sencilla es suficiente, para los que enseñan no es suficiente reconocer y recibir la doctrina de forma sencilla. Para la iglesia, para los hermanos, quizás reconocer y recibir la fe de forma sencilla es suficiente. ¿Ya? Está hablando del hermano que va a ser recibido, aunque su fe sea sencilla. Para el caso de los que enseñan, no.
la manera como ellos reciben y reconocen la fe no debe ser sencilla, porque ellos son los que enseñan, ¿no ve? Y dice la Biblia, no un neófito, no un neófito. Ellos no solo deben tener claridad en los asuntos fundamentales, sino que deben tener claridad en todo. Por eso son ministros, ¿ve? O si no, sería un ciego guiando a otro ciego. Así que, hermanos, estos son los asuntos. Esperamos que el Señor pues así nos ayude.